Rica. Nosotros somos una empresa costarricense dedicada al desarrollo de aplicaciones en blockchain. Somos exportadores de software. Estamos trabajando desde Costa Rica, más que todo para empresas fuera del país, un modelo de nearshore, pero nos interesa mucho el tema de datos abiertos, nos interesa mucho el potencial de esta tecnología. Todavía es una etapa muy temprana de esta tecnología, todavía hay muy poco que se está haciendo, pero queríamos hablarles un poco de las posibilidades que hay, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios de esta nueva tecnología. Pues explorar un poco cuáles son las características de la tecnología y después hablar un poco sobre qué se puede hacer con datos abiertos. Y bueno, yo me llamo Javier, soy cofundador y soy en la parte técnica de la empresa. Somos como 16 programadores y pues también trabajo un poco en la parte de planeación estratégica. Bueno, como les comentaba, nosotros somos una empresa costarricense que más que todo exporta software, pero tenemos algunos proyectos aquí locales y curiosamente la empresa se fundó en 1987 como un BBS, lo fundó mi papá, de hecho, y en ese entonces no había un internet, un precursor al internet, y vivimos ese cambio que se dio cuando llegó el internet al país. Cuando Rax empezó a vender internet apuntado, vimos cómo esta tecnología tenía el potencial de cambiar muchísimas cosas. Y el internet no es una tecnología que solamente afecta a un sector, sino que todos los sectores de la economía se ven afectados por estos cambios. Blockchain es muy similar. Es una tecnología fundamental que se puede aplicar en todos los sectores del sector público, en energía, bueno, lo que queramos. Podemos cambiar la forma en que registramos datos, realmente. Pues vemos este nuevo como momento en la historia del internet como con esa misma sensación de que esto es algo grande que viene a cambiar muchas cosas y entonces como revivir un poco lo que fue las etapas iniciales del internet. Y bueno, decidimos meternos en este campo de blockchain. Pues quisiera hablarles un poquito de qué es blockchain, antes de hablar un poco de qué es, cuáles son las implicaciones, cómo lo podemos aplicar. Bueno, mucha gente tal vez lo relaciona con Bitcoin o con criptomonedas. Y bueno, el primer blockchain se llama Bitcoin y se inventó en el 2008 por un señor anónimo, bueno, un grupo de señores, no sabemos, son anónimos, se llama Satoshi Nakamoto. Y básicamente es una moneda que no tiene un ente central que la controla, es una moneda digital. Y eso nos viene a enseñar más o menos cuál es el potencial de esta tecnología. Esto nos demuestra qué es lo que podemos hacer con blockchain. Podemos hacer una moneda en un banco, que es algo que no habíamos podido lograr antes. Cómo evitar que si yo gasto dinero, que no se pueda volver a gastar. Y para eso siempre teníamos que confiar en un tercero, en un ente centralizado que llevara las cuentas. Con Bitcoin podemos descentralizar la administración de esos sistemas. Entonces, cada uno de los participantes comparte la administración de la red. Entonces, como modo de ejemplo, todos tenemos un cuadernito, un papel. Si yo digo un número, digamos 5, y apuntamos el número en ese cuaderno, todo el mundo lo apunta y luego podríamos comparar. Bueno, tengo 5 aquí, sí, todo el mundo sabe que el número es 5. Si luego digo 3, pues podemos apuntar un 3 en la parte del 5 y todo el mundo sabe que tenemos 3 o 5. Cada uno revisa cuál es el registro de datos sin que exista un repositorio central de datos. Si no es que es una red distribuida, podríamos hacer cálculos también sobre esos números como 5 más 3, sabemos que el resultado es 8. Todos podemos verificar si nos dio el mismo resultado o no. Y luego llegar a un consenso cuál es realmente el registro verdadero. Podemos comparar datos, si hay algunas diferencias, podríamos llegar a un consenso en las diferencias, entender, llegar a un acuerdo de cuál es la versión de la verdad. Pues la idea era explicarles un poco que es un registro descentralizado y eso se basa en una tecnología ya existente, las tecnologías, las redes entre pares. Podemos ver como muchas veces los BitTorrents también, que son redes que son muy difíciles de censurar, que yo puedo acceder a tal vez datos en redes que nadie controla. Entonces es muy difícil para un ente regulador llegar a decir apaguen eso, o censurar eso. Las
redes entre pares también son como Skype. Cuando vemos lo que era la telefonía internacional antes, o vemos ahora Skype, ese es un ejemplo de redes entre pares, donde yo ya no paso por el ICE para llamar a alguien en Estados Unidos, sino que a través del internet puedo llamar a alguien en Estados Unidos directamente. Son tecnologías que ya llevan mucho tiempo de existir, y eso es lo que ayuda en esta parte, o sea, lo que se utiliza en el registro de datos distribuidos, redes entre pares. Pero esos datos distribuidos también son validados entre los usuarios. Y para validar esa información se utiliza otra tecnología ya existente, que es la criptografía asimétrica, algunas funciones criptográficas que ya existían antes. Entonces, lo que hizo Satoshi Nakamoto, el inventor de esta tecnología, fue combinar esas cosas ya existentes de una forma que no se había hecho antes. Y bueno, aquí tenemos una gráfica de cómo funciona un blockchain, cómo es que validamos estas cosas. Tal vez me voy a brincar esta y regresamos después, porque me gustaría hablar un poco de dos funciones criptográficas que son muy importantes a la hora de registrar datos de esta forma. Una es una función hash. No sé si alguno de ustedes es programador o ha oído sobre una función hash. Hay muchas diferentes funciones hash, algoritmos hash. En criptografía, básicamente lo que tenemos es una entrada de longitud variable, la función hash, y al final una salida de longitud constante. Y para cualquier set de datos, puede ser texto, puede ser una imagen, cualquier cosa digital, podríamos pasarla por esta función hash y obtener como una huella digital, como un identificador único para ese set de datos. Yo de los datos fácilmente puedo obtener el hash, pero el hash no puedo obtener los datos en una sola dirección. Y esa es una de las funciones criptográficas muy poderosas que se aplican en blockchain. Entonces, si les quedó claro el tema del hash, podemos seguir con otro, que es como tal vez la criptografía como la entendemos usualmente, que es que yo agarro un mensaje, lo encripto, se lo mando, y alguien con una llave lo puede descifrar. Y eso es tal vez lo que pensamos cuando pensamos en criptografía. Pero aquí hay un tema muy importante, que a mí me gusta usar la analogía de un candado y una llave, que en la criptografía asimétrica hay una llave pública y una llave privada. La llave pública todo el mundo la puede saber, la llave privada solamente la tengo yo. Yo nunca comparto mi llave privada con nadie. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y yo uso mi tarjeta de crédito, yo le doy mi tarjeta de crédito al cajero, y el cajero tiene mi llave privada, ahí están todos mis datos, ¿no? que validan si yo puedo hacer la compra o no. O cuando yo utilizo un password, yo ingreso mi password en un sitio web y yo estoy enviando mi password, estoy revelando en ese momento mi llave privada. Con la criptografía asimétrica, yo nunca tengo que revelar esa llave, la mantengo siempre guardada. Entonces es como que me den un candado, yo lo abro con mi llave y le regreso el candado abierto. O usted me da un candado cerrado y yo lo puedo abrir con mi llave. Entonces yo reparto los candados, pero nunca reparto la llave. El candado es con la llave pública, en ese sentido. Entonces es un modelo mucho más seguro para autenticarnos, para autorizar, para identificarnos. Y eso se utiliza, digamos, en la firma digital. La misma tecnología que utilizamos en las tecnologías de firma digital que estamos aplicando en el país. Básicamente se pueden generar también firmas digitales con este asunto. Yo puedo encriptar un mensaje, pero también podría encriptar el hash de un set de datos. Y ese encriptar un hash de un set de datos es básicamente una firma digital. No sé si tienen alguna pregunta o si quedó claro, pero me quería tocar en esos dos puntos y cómo estas tecnologías preexistentes se usan para crear esta nueva estructura de datos que es blockchain. Básicamente un usuario crea una transacción y la firma con su llave privada, y luego todos los nodos, toda la gente que participa en esta red de pares, donde no hay una relación cliente-servidor, sino es que todo el mundo tiene el mismo nivel de redes blockchain. No hay alguien que administra esa red, todo el mundo tiene el mismo nivel, validan esas firmas y validan la transacción. Si la validación es correcta, se agrega la transacción a un bloque, y luego ese bloque se va encadenando con otros bloques previos. Por ejemplo, en Bitcoin hay un bloque nuevo generado cada 10 minutos. En el protocolo EOS-IO, que es el que usamos nosotros, cada 500 milisegundos se crea un bloque nuevo. Y esos bloques son una cadena de hashes. El hash del bloque anterior es el primer dato que va en el bloque siguiente. Yo voy encadenando los datos,
Y de esa forma, si algo cambiase en la base de datos, si algo cambia en el registro, los hashes cambian y es muy fácil darse cuenta de que esa cadena ya no es válida, de que fue manipulado, que algo cambió. La cadena de hashes básicamente nos ayuda a validar que esos datos no han sido cambiados. Eso es muy importante. Si yo mandé dinero de una persona a otra, es importante que ese registro quede ahí, que no llegue a cambiar o manipular en ningún momento. Y eso lo podemos lograr de una forma descentralizada sin un tercero. Una analogía que me gusta mucho es como un dominó. Si estamos jugando dominó, ponemos los dominós en la mesa, todo el mundo puede ver el juego de dominós. Todo el mundo puede validar si el juego está bien o no. Y cuando unimos las fichas del dominó, el puntero hash anterior tiene que ser igual al siguiente. Podemos validar fácilmente de que sí estamos siguiendo ese consecutivo de hashes. Y aunque no estemos jugando en dominó, podríamos estar viendo el partido y verificando que se esté cumpliendo esas reglas. Entonces las fichas de dominó son como los bloques y los punteros hash son como esos valores que se están uniendo en sus bloques. Y bueno, tal vez construyendo un poco sobre esa analogía, el nodo que escribe que agrega los bloques nuevos sería como el jugador. En los blockchains pueden haber nodos que escriben datos y nodos que simplemente validan los datos. Entonces podemos tener diferentes roles en estas redes como validadores de datos. Y bueno, y encima de eso, también les quiero hablar un poquito sobre contratos inteligentes. Yo puedo guardar datos en esta estructura, pero también puedo guardar código, puedo guardar lógica. Entonces, es importante la inmutabilidad de los datos, pero también la inmutabilidad de la lógica, porque, por ejemplo, si estamos haciendo elecciones nacionales, queremos saber que estamos aplicando la metodología correcta de conteo de votos y que esa lógica no puede ser manipulada, que sea inmutable también. No solamente los resultados de las elecciones, los votos como tal, sino también cómo procesamos esos votos. Y un contrato inteligente es software que vive en un blockchain y que se ejecuta de forma descentralizada. Entonces todo el mundo tiene una copia del software, todo el mundo lo ejecuta de forma independiente y luego comparamos datos. En el caso de las elecciones nacionales es como que cada uno de nuestros teléfonos haga el conteo de votos y luego comparamos resultados y decimos cuál fue el resultado de la votación. Pero no confiamos en un tercero o en el Tribunal Supremo que realice esa labor, sino que la decidimos todos los ciudadanos, esencialmente. Entonces, el contrato inteligente pues, se ejecuta con algún evento en la cadena y procesa los datos. Ahora podemos ver algunos ejemplos. Quería hablarles un poco sobre el tema de contratos inteligentes también. Una analogía para contratos inteligentes puede ser una máquina expendedora, donde nosotros pues, interactuamos con una máquina que funciona de forma autónoma. El contrato ya está como programado en la máquina. Yo doy dinero, si el dinero suma el monto de lo que quiero comprar, la máquina me da ese producto, y si no, pues no me lo da. Yo puedo interactuar con una máquina o un contrato inteligente que funciona de forma autónoma. Y eso es muy importante porque nosotros confiamos en un algoritmo, confiamos en la matemática en vez de confiar en la gente. Y lastimosamente a veces la gente se porta mal. Yo creo que si todos fuéramos unos santos, si todos fuéramos ángeles y nadie hiciera nada malo, pues no hubiera ninguna razón para tener tecnología blockchain. No tendría ningún sentido, porque todo el mundo siempre va a hacer lo correcto. Pero si hay actores malos, entonces tal vez sea más adecuado confiar en la matemática que confiar en las personas o en los políticos. A veces es mejor de saber que vamos a tener un resultado determinista, independientemente de lo que suceda. Los mismos inputs van a tener el mismo output. O sea, los mismos datos que ingresan van a generar los mismos resultados siempre. Y eso es lo que nos ofrecen los contratos inteligentes. Entonces, bueno, ¿para qué sirve todo esto y cómo podemos aplicar la tecnología blockchain en datos abiertos, con los temas que nos interesan hoy?
Queremos tal vez profundizar un poco en eso. Eso es un ejemplo que quisiera compartir porque es un proyecto que se está desarrollando en mi país, se llama Cambiatus y utiliza EOS-IO, que es el protocolo que estamos trabajando nosotros, donde podemos generar monedas alternativas. No solamente, o sea, blockchain es mucho más que monedas, pero en este caso se trata de generar monedas para diferentes cosas. Lo que se nos ocurra, una moneda es un acuerdo de una comunidad. Entonces un ejemplo podría ser cuidar a gente, adultos mayores. Yo voy a invertir 5 horas de mi tiempo cuidando a un adulto mayor y yo recibo 5 horas de crédito que luego yo podría pedirle algo, cuídeme a mi abuelo o mi abuelita que necesito. Entonces podemos hacer un token, una moneda para poder intercambiar este tipo de cosas. En Costa Rica particularmente se está usando Cambiatus entre pulperías de zona rural, donde si yo tengo bolsas de arroz pero no tengo atún y el otro pulpero tiene un montón de atún pero no tiene arroz, podemos compartir inventario utilizando este token o este sistema para poder llevar cuentas y ayudarnos mutuamente como en una comunidad. Y pues me parece un proyecto de impacto social en el país, que ya es donde estamos usando tecnología blockchain, que ya hay un proyecto piloto funcionando. Otro ejemplo es Estonia. Estonia es uno de los países más tech savvy del mundo. No sé si han oído de Estonia. Ellos están usando blockchain para ya registros de salud. Ellos tienen como 1.300.000 habitantes y todos los registros de salud están en un blockchain, lo que garantiza su privacidad por el sistema criptográfico que acabamos de explicar, y también garantiza la integridad de los datos, que nadie ha manipulado, que los datos se han mantenido siempre como son. El blockchain es una estructura de datos que solamente crece. O sea, lo que pasó en el pasado yo no lo puedo cambiar, solamente puedo agregar nuevos datos. Entonces, siempre podemos ver el historial de todo lo ocurrido en una base de datos convencional. A veces yo llego, cambio un valor, me cuesta mucho saber cuál era el valor anterior y quién lo cambió. Con un blockchain siempre tenemos el valor anterior y sabemos quién fue o cuál llave ejecutó esa acción. Y eso se está aplicando en Estonia, en el sector salud. Y bueno, la razón es que el blockchain tiene bastantes ventajas. La información está asegurada, no puede ser manipulada, es inmutable, es un registro descentralizado donde podemos tener mayor transparencia, porque todos tenemos una copia de todos los datos. No es que alguien posee los datos y se los tenemos que pedir, sino que nosotros vamos sincronizando nuestros nodos con todos los datos y todo el mundo posee una copia de los datos. También pues aumenta la confianza. Yo creo que eso es realmente lo que hace blockchain, es ser disruptivo o pues, disruptivo de la confianza. Tal vez otras tecnologías como el motor de vapor fue disruptivo de la distancia o tal vez de la fuerza de las máquinas, de las bestias. Antes llegaban las carretas con los bueyes aquí a dejar en la caña. Pues después de eso ya llegan tractores y chapulines. El blockchain es disruptivo de la confianza. Tal vez el internet fue disruptivo de información o cómo nos comunicamos. Aquí el tema central es confianza. O la falta de confianza. Nosotros no confiamos en nadie. Son sistemas que no requieren de confianza. Si nosotros confiamos en el Tribunal Supremo de Elecciones para que haga el conteo de votos, requiere de confianza. Es un sistema diseñado para requerir que nosotros confiemos en los bancos, que confiemos en el gobierno, que confiemos en un tercero. Lo que hace la tecnología blockchain es desintermediar. Entonces, lo que hace es que no haya necesidad de confiar en nadie. Hay un presidente americano en la Guerra Mundial decía: no confíen, verifiquen. O confíen, pero verifiquen. Algo así era. Entonces, aquí la idea es verificamos y no hace falta confiar en que nadie haga ese trabajo con nosotros. Pues también podemos ver algunos casos cómo se puede hacer mucho más eficiente el registro de datos, también reducir costos y permitir trazabilidad en tiempo real de lo que está sucediendo con algunos datos. Y esto es como lo que viene a traer pues mayor libertad y participación ciudadana, que es realmente lo que creo que blockchain viene a ofrecer. Hay muchos estigmas alrededor de la tecnología por el tema de Bitcoin, de criptografía, gente anónima, transfiriendo dinero, todo esto, ¿verdad? Pero creo que hay otra cara a la moneda, que es realmente a donde podríamos utilizar esto para
más, más libre, realmente, en mi opinión. Bueno, ahora para hablar un poquito de blockchain y datos abiertos, es como lo que venimos. Pues para datos abiertos creo que podríamos explicar no solamente la inmutabilidad de los datos, sino también la inmutabilidad de la lógica. Por ejemplo, las tarifas de ARECEP siguen una metodología. Entonces, podríamos usar un blockchain no solamente para almacenar los datos que se utilizan para calcular las tarifas de buses o las tarifas eléctricas o tarifas de agua, sino también aplicar un contrato inteligente que nos va a decir esta es la tarifa. Cada uno de nosotros podría verificar cuál es la tarifa de la gasolina según nuestros propios cálculos y compararlos con el resto del mundo sin necesidad de confiar en que la ARECEP nos diga esta es la tarifa de gasolina. Tenemos que independizarnos un poco de esa función. Entonces la inmutabilidad de la lógica es muy importante. Pues la transparencia y visibilidad, podríamos todos mantener una copia de todos los datos y básicamente eso creo que va muy de acuerdo con datos abiertos, para tener un bien público, un bien común, que son los datos públicos, en posesión de cada uno de los ciudadanos, no en posesión de un ente central. Creo que la Casa Blanca tenía un programa de datos abiertos, llegó Trump y quitaron los datos abiertos. Se dijeron, no, eso ya no, quiten. Entonces ya no están ofreciendo eso. Con un blockchain eso se vuelve imposible. Ya nadie puede llegar a decir, devuélvanme esos datos porque esta administración no está de acuerdo con que ustedes tengan esa información. Sino que una vez que ya está en posesión de los ciudadanos, es irrevocable. Ya se vuelve un bien común, es propiedad de todos los ciudadanos y nadie tiene el control central de la potestad de poder llegar a echar eso para atrás. Creo que esa descentralización también es un tema muy importante y es como el próximo paso en lo que va pasando con la era de la información, con internet. Creo que al final va empoderando más y más a los individuos y es como el próximo paso lógico en olas de cambio que vienen ya durante décadas. Y bueno, mayor seguridad en la autenticación de los usuarios y las fuentes de la información con el tema de criptografía asimétrica. Si les quedó claro, porque es mucho más poderoso que un password, tener una llave. Yo nunca tengo que revelar mi llave privada. Es muy difícil de craquear una llave de estas. De hecho, una llave privada es un número muy grande, es un número más grande que todos los átomos en el universo. Si una computadora llegue a ese número, es computacionalmente muy caro y entonces implica que la seguridad es mucho más fuerte que si yo tengo que escoger un PIN de 4 números o si yo tengo que escoger una palabra con 2 mayúsculas y una minúscula que nos pide el banco. Tener una llave privada es una llave mucho más segura y este sistema de firmas digitales donde yo nunca necesito compartir esa llave con nadie hace que podamos confiar más en quiénes son los que están ejecutando sus acciones y podríamos tener como identidad ligada a posesión de llaves privadas, que es efectivamente lo que hace la firma digital en el país. Es la misma tecnología que está usando el MiCID, el Banco Central, con la firma digital que ya estamos usando. Entonces creo que todas estas ventajas las podríamos aplicar a datos abiertos. Nosotros nos pusimos a pensar un poco, bueno, ¿cómo se podría hacer algo con datos abiertos y blockchain? Y básicamente hay dos partes. Una es la escritura de datos y la otra es cómo verificamos los datos. Entonces, alguna institución que genera los datos tendría que publicarlos y compartirlos y luego la ciudadanía tendría que tener una forma de verificar eso. Entonces, en caso de documentos, podríamos calcular el hash de un documento, subir el hash de ese documento al blockchain mediante un contrato inteligente que valide que ese documento realmente venga de la ARECEP, en este caso. O, por ejemplo, que esa institución tenga una llave privada que identifique esa institución y que todos nosotros podamos validar que efectivamente fue esa la persona que envió esos datos, o el dispositivo o la fuente de los datos. Y también hay unos sistemas muy interesantes que guardan archivos como hashes. No sé si, bueno, si estamos acostumbrados a buscar un archivo como C, mis documentos, mi archivo de datos abiertos como Excel.
y ya lo que usamos en blockchain más que todo es referenciar ese archivo por su hash. O sea, el contenido del archivo determina cómo lo encontramos o localizamos en el equipo cómputo, en el sistema de archivos. Entonces, yo podría tener un archivo con el mismo nombre, pero datos distintos. O en este caso, el contenido y el hash es como localizamos esos archivos. Entonces, podríamos generar archivos, calculando los hashes de los archivos y guardar esos hashes en el blockchain. A veces guardar archivos como tal en un blockchain es muy caro. 1 gigabyte de espacio en un blockchain como Ethereum costaría como $50,000 simplemente comprar los recursos para guardar 1 gigabyte. Entonces es muy costoso guardar archivos en el blockchain, pero guardar los hashes de los archivos es sumamente sencillo, y hay sistemas que distribuyen los archivos y los podemos localizar con los hashes. Estamos absolutamente seguros de que ese archivo corresponde a ese hash. Entonces, la primera parte es calcular los hashes y persistir los hashes, y la segunda parte es a partir del documento obtener un hash y verificar que efectivamente son los mismos datos. Entonces podría ver una segunda parte que es de validación de documentos, a donde los usuarios podrían validar que el documento que ellos poseen realmente corresponde al que se está publicando en el blockchain. En el caso de Arecep, por ejemplo, si hay generadores de electricidad que reportan cuáles fueron sus datos de generación, o si los autobuseros tienen que reportar cierta información, podríamos validar que la información sea, que no haya sido modificada, que la información sea igual para todos los jugadores si tenemos esta tecnología de hashes detrás de ello. Chile hace precisamente esto. Ya creo que ya habíamos hablado de Chile, ya fue abierto anteriormente. Chile tiene un sistema de energía abierto, donde toda la información de la generación del sistema eléctrico nacional de Chile está guardada en blockchain precisamente en forma de hashes. Los archivos se distribuyen, la gente puede verificar su hash, compararlo con el blockchain, asegurarse de que nadie esté haciendo manipulación de los datos, que no se haya cambiado algo a posteriori, digamos que después de que cierta fecha se pasó, que algún dato mutó. Un blockchain es como un reloj atómico en muchos sentidos. Un bloque que se genera cada 500 milisegundos nos da un momento en el tiempo en el que ocurrió algo. Entonces es muy importante saber en qué momento pasaron las cosas. Un blockchain también nos da ese como timestamp, la hora en que sucedió esto. Y sabemos que si algo lo cambió después, que lo podemos verificar muy fácilmente. Y bueno, para compartir datos, un blockchain también es sumamente pues, poderoso, porque todos tenemos una copia de todos los datos. ¿Y qué decidimos hacer con esos datos? Pues tenemos toda la materia prima para generar los casos de uso que queramos con esos datos. En el caso de Chile, hay un sistema de geolocalización que utiliza la misma base de datos del blockchain para generar algunos mapas con datos de energía. Hay datos específicos por región que se están extrayendo de esos blockchains nacionales. Y bueno, energía abierta, que es este ejemplo que les mostré ahorita, que registra los datos, que todo está dentro de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, los datos abiertos en un blockchain pueden generar todo un ecosistema de actores que pueden utilizar o compartir datos. Y pues creo que las posibilidades de casos de uso son limitadas. Lo importante es tener la materia prima ahí disponible para que las diferentes ciudadanías puedan aplicar formas creativas de utilizar los datos. En Guatemala hubo un proyecto también en el protocolo de OSIO que estamos usando en las recientes elecciones en Guatemala. Todas las actas que se levantaron sobre las votaciones fueron compartidas con la población, y uno podía recibir actas aleatorias y digitarlas. Entonces la gente desde su casa podía digitar pedacitos de las actas y comparar los hashes de cada uno de esos pedacitos para ver si había consenso en cuál era el resultado. Entonces hay algoritmos de consenso que
verifican que la mayoría tenga el mismo resultado. Son sistemas que están diseñados para que hayan actores malos, y si alguien pone datos que no son correctos, el sistema tiene que ser tolerante en poder tolerar esa información no correcta y llegar a un consenso. Entonces el fiscal digital en Guatemala lo que hace es utilizar la participación ciudadana para fiscalizar las elecciones utilizando blockchain y precisamente esta tecnología de hashes criptográficos también. Sumamente interesante el proyecto y muy exitoso. En Georgia, en Europa, se está usando blockchain para el registro de propiedades. Creo que en Costa Rica tenemos suerte de tener bastante estable el tema del registro de propiedades, pero muchos países, Honduras por ejemplo, tiene un problema enorme de que la gente registra una propiedad y algún juez o algún abogado o alguno de estos entes en los que depositamos confianza, pues cambia los registros de propiedades sin que nos demos cuenta, y eso pues se puede resolver con blockchain también, y ya se está haciendo en Georgia, que he tenido un problema de esto. Aquí podríamos hablar un poquito de la diferencia entre el sistema anterior y tal vez cómo se podría hacer este tipo de registros con blockchain, específicamente con el caso de propiedades. Usualmente, si queremos registrar una propiedad, necesitamos hablar con un abogado. El abogado pues hace un trámite para cambiar unos registros en una base de datos, y esa base de datos luego genera un certificado de registro. Digamos que en un buen caso eso tarda 3 días, pero en cada uno de estos puntos puede haber modificación o manipulación de esos datos. El abogado podría tener otros intereses y manipular un poco el registro, y tal vez no actuar en mejor digamos, en representación de los intereses del usuario. La base de datos podría estar comprometida, podría haber algún administrador de sistemas que llegue, que tenga acceso a esa base de datos y que cambie el registro. Si yo puedo entrar a un data center y yo tengo la clave de administrar un servidor, fácilmente entro y cambio el registro y me voy, a eso, que yo estoy ahí. Con un blockchain eso no se puede hacer, porque yo necesitaría tener la llave privada para cualquier acción. Si yo no soy poseedor de esa llave privada, por más que tenga acceso a la base de datos, no puedo cambiar nada. Entonces eliminamos ese punto de esa vulnerabilidad, ese vector ahí. Y al final, en la generación de certificado de registro, también puede ser que ese certificado venga manipulado o cambiado, que no necesariamente sea congruente con lo que se quería hacer o registrar desde el inicio. En un sistema blockchain, a través de una aplicación móvil, por ejemplo, hay sistemas, el teléfono, el iPhone, tiene detector de huellas digitales, y eso tiene un hardware security module, como una billetera de hardware que utiliza software que puede guardar una llave privada también. Entonces podríamos usar nuestro teléfono móvil con biométricas para tener acceso a nuestra llave privada, para firmar transacciones con nuestra llave privada, y eso ya existe. Una aplicación móvil podría proveer la autenticación necesaria para ejecutar una transacción en un blockchain, y el contrato inteligente registra el cambio de propiedad. Yo tendría que tener, digamos, posesión tal vez de un token de esa propiedad, y yo lo puedo transferir, pero solamente yo, si tengo esa posesión de ese token, lo puedo transferir, queda registrado en el blockchain, y eso se puede hacer en 10 minutos, y durante todo el proceso hay visibilidad del usuario. En este caso, el usuario tal vez no sabe qué está haciendo el abogado, no sabe que no tiene acceso a la base de datos, y pues al final revisa su certificado, pero tampoco tiene visibilidad en el proceso de creación de ese certificado. En un sistema blockchain, el usuario tendría visibilidad de todos los pasos del registro de datos. Y bueno, realmente el resultado es mayor transparencia y confianza. Confianza es como la palabra clave en blockchain, y para los individuos, para los ciudadanos, que son quienes realmente son los stakeholders más importantes en estas transacciones. Nosotros siempre confiamos en un tercero para muchas cosas. El gobierno es un tercero por excelencia en el cual confiamos,
y pues en este caso mantener a la participación de los ciudadanos pudiendo mantener una copia de sus registros y poder validar por su propia cuenta. Creo que empodera a la ciudadanía y pues es una buena alternativa a tener que confiar en sistemas tradicionales que han resultado un poco, pues yo creo que hay una crisis de confianza en algunas de nuestras instituciones. Entonces esta tecnología llega como en buena hora a darnos una solución de registrar datos de una forma alterna. Precisamente el blockchain surgió en el 2008 en medio de la crisis financiera de ese momento como una alternativa. Entonces creo que es una excelente alternativa que deberíamos de continuar de estudiar y de aplicar, que tiene muchísimos casos de uso. Pues creo que eso es ya el final de mi presentación. Aquí hay alguna información sobre nosotros. Estamos trabajando en varios proyectos open source también de código abierto y algunos proyectos locales, otros por el país. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o... Bueno, primero agradecerte y después, ya hablando un poquito técnico, ¿cuál plataforma usted recomienda para iniciar una pequeña prueba de concepto y cuánto músculo necesita el memoria y procesador? Claro. Genial. Bueno, el primer blockchain, Bitcoin, era un blockchain de uso específico. Solamente funciona para transferir valor, monedas o dinero. Y el contrato detrás de Bitcoin solamente hace eso. Luego surgió una plataforma que se llama Ethereum, que es un blockchain de propósito abierto, donde si pensamos en Bitcoin como un contrato, sería como un cheque, de, para, monto, fecha, firma, y ese es el contrato. Con Ethereum yo puedo ya crear los contratos que quisiera. Es una idea genial. Ethereum es lo que se llama como de segunda generación, un blockchain de segunda generación, pero ha tenido varios problemitas que hemos identificado. Ellos son pioneros, pero cometen muchos errores también. Por ejemplo, el costo de transacción es un poco alto. También solo se pueden procesar como 15 transacciones por segundo, y para casos de la vida real necesitaríamos miles de transacciones por segundo para ya poder tener una adopción masiva de la tecnología. También Ethereum tuvo unos problemas de forking, donde no hubo consenso en la red y efectivamente se hacen dos blockchains distintos, con dos versiones de la red. Entonces, hace como año y medio surgió EOS.IO, que es un protocolo de tercera generación que permite cerca de 9.000 transacciones por segundo. Las transacciones son gratuitas y tienen formas de actualizar contratos inteligentes para evitar que se hagan estos forks en la red. Esa flexibilidad del costo y la escalabilidad que ofrece es la razón por la cual nosotros elegimos EOS.IO. Y hay varios testnets gratuitos. Si yo quiero utilizar recursos en la red, pues necesito invertir en recursos. Realmente un blockchain como que es como una computadora compartida. Tiene CPU, RAM, disco duro, ancho de banda. Nosotros compramos pedacitos de esos recursos para ejecutar nuestros contratos, pero existen redes testnet que son gratuitas. Entonces hay testnets en EOS.IO a donde se pueden hacer pruebas de concepto sin que tengan un costo. Ahora EOS.IO, los contratos inteligentes se programan en C++. C++ es un lenguaje de programación mucho más conocido que Solidity. Solidity es un lenguaje creado específicamente para Ethereum. Entonces la idea es que para adopción masiva sea mucho más fácil conseguir programadores que puedan hacer contratos en C++ que aprender o toda la curva de aprendizaje en el Solidity. Entonces, bueno, yo soy como biased, tengo mi opinión porque yo trabajo con EOS.IO y somos EOS Costa Rica, pero yo te diría utilice el protocolo EOS.IO en un testnet y lo único que necesitarías es saber C++. Nosotros utilizamos el blockchain como el backend, es como la base de datos. Podemos pensar, no sé si algunos son programadores o no,
pero hay como stored procedures en las bases de datos, ¿verdad? Que guardan que hacen ciertas operaciones sobre los datos. Esos stored procedures son como contratos inteligentes y el blockchain es como una base de datos. Y encima de eso usamos APIs, GraphQL, React.js, tecnologías frontend convencionales que lo que hacen es consumir el blockchain como el backend. Pero esa base de datos es compartida, distribuida, todos tenemos una copia, todos podemos usar un frontend compartido o crear nuestro propio frontend. Al final es que tenemos una sola fuente de verdad, de lo que importa. Entonces, para generar una aplicación blockchain, realmente el 80% del trabajo es programación. De una app convencional es solamente que tenemos en el backend donde sacar Postgres y poner blockchain. O una cosa que hacemos nosotros también es mantener el blockchain registrando todos los datos y tener como un event listener o algo suscrito al blockchain que guarda todos los datos del blockchain a una base de datos convencional. Porque si yo quiero hacer una consulta compleja, como quién debe todas las transacciones mayores a 1 millón de colones que sucedieron en los últimos 3 meses y me las ordena descendiente, esa consulta el blockchain le cuesta mucho darme esa respuesta. Pero si yo hago una copia, una réplica de esos datos en una base de datos como Postgres, yo puedo realizar esas consultas fácilmente y el día de mañana yo podría borrar la base de datos Postgres y volverla a crear con el blockchain. O sea, agarrar todos los datos del blockchain y volverlos a copiar al Postgres. El Postgres me permite hacer una lectura mucho más eficiente. Los protocolos son muy buenos para escribir al blockchain, pero a veces para leer del blockchain son un poco lentos aún. Entonces nosotros usualmente replicamos los datos del blockchain a una base de datos Postgres y encima de eso tenemos como algún tipo de GraphQL o algo corriendo que nos ayude a hacer consultas mucho más complejas y un poco más técnica la respuesta, pero sí, hay unos testnets en LCO, lo hizo una compañía que se llama Block1. Block1 obtuvo el mayor ICO de la historia. Entonces, si algunos saben que es un ICO, pero es una forma de levantar fondos emitiendo tokens sobre Ethereum, esta otra red blockchain que les comenté. Ellos pudieron capturar $4.100 millones, $4.100 millones para financiar su operación. Entonces, de los ICOs más grandes de la historia. Es una empresa muy joven, pero muy bien financiada, que está desarrollando esa tecnología y ellos tienen un test gratuito con información para hacer pruebas fácilmente. Nosotros también tenemos un esfuerzo open source donde hacemos una llamada todos los martes a las 7 de la noche. Estamos trabajando en un proyecto open source que lleva encuestas de opinión o calificaciones. Entonces, poder calificar algo del 1 al 5 en diferentes categorías y guardar esas calificaciones en un contrato inteligente y básicamente es un proyectito open source que tenemos. Cuando quiera se puede unir también, está en GitHub, el código está abierto y cualquier pregunta que tengan se puede aprender ahí también. Parte de lo que queremos hacer es comentar un poco. Mencionaste que, digamos, agarras el blockchain y lo metes en una base de fondos, ¿verdad? Y eventualmente esto lo expones por un GraphQL. ¿Eso se debe a un problema de respuesta en performance? O sea, ¿cómo es la respuesta del blockchain, por ejemplo, para hacer consultas? ¿Es muy lenta, es más dinámica? Sí, es una buena pregunta. Como les comentaba, el blockchain como que trata de asemejarse a una computadora. En una computadora podríamos tener datos en disco y datos en RAM, por ejemplo. En el caso de un blockchain, por ejemplo, usemos una billetera. Si yo tengo una billetera de Bitcoin, yo tengo que calcular cuánta plata recibí y cuánta plata pagué para saber cuál es mi saldo final. Y Bitcoin ahorita, si yo consigo una billetera nueva, me va a decir, ok, tengo que bajar todo el blockchain para decirle cuánta plata está en su cuenta. Y entonces empieza a bajar el blockchain desde el inicio, sumar, restar todos los movimientos, empieza a recibir toda la información de todas las cuentas y después de varias horas le dice, su saldo es 100. Ya hice toda la mapa y ya sé cuál es el resultado final. Con EOCO se introdujo tablas en RAM, donde yo puedo guardar el estado del blockchain en RAM.
y eso hace la consulta de ese saldo mucho más fácil. Porque yo traigan el saldo nada más, no me interesa saber todo lo que pasó para llegar a ese saldo, solamente quiero el resultado final. Ese resultado final se guarda en el blockchain, en RAM, y si yo hago un replay de todo el blockchain, si yo sincronizo todo el blockchain, guarda llegar a ese resultado, podría verificar ese replay, pero me facilita mucho la lectura del blockchain. Entonces, debido a que la estructura de datos va creciendo y se van agregando siempre bloques nuevos a esta cadena, a veces hacer una consulta requiere hacer como ver toda la historia del blockchain para saber cómo armo yo esos datos y cómo consigo las partes que necesito. Entonces, si yo quiero hacer consultas como, no sé, left join, consultas bastante complejas, necesitaría, el blockchain no es lo más eficiente para eso. Lo que se ha trabajado mucho es en la parte de escritura. Ahora podemos escribir como 10.000 transacciones por segundo. Bitcoin solamente hace 5 o 6 transacciones por segundo. Ya protocolos como se han aumentado mucho la escritura de transacciones al blockchain, pero la lectura sí se hace mejor si se tiene una base de datos de soporte. Ahora, esa base de datos se determina desde el blockchain. Entonces, no es una base de datos donde yo escribo datos para, digamos, yo podría borrar esa base de datos y volverla a crear haciendo el replay del blockchain. Pero para poder hacer filtros o queries complejos, lo mejor es tener esa base de datos como soporte. ¿Lo usas como warehouse? Disculpa. ¿Lo usas como warehouse, la base de datos? Exacto. También hay temas donde inteligencia de negocios, tal vez no queremos escribir ahí, son bases de datos de lectura nada más. Entonces vamos a generar gráficas o poder agarrar toda esa información y generar como visualizaciones de datos o meter otras herramientas que tal vez no pueden hablar directo con el blockchain, sino es que pueden hablar con una base de datos y después de ahí extraer todos esos datos. Pero sabemos que vienen del blockchain. El blockchain es como la fuente de la verdad y la base de datos es solamente un complemento. Bueno, yo no conozco mucho el blockchain, pero por ejemplo, el contrato inteligente del que hablas es código, ¿verdad? Entonces, una vez que vos tenés el contrato inteligente listo, y lo tiras al blockchain, por así decirlo, ahí vive, ¿verdad? Entonces, si está mal hecho, no hay manera de cambiarlo, correcto, ¿verdad? Esa es una desventaja que podrían tener. O hay que, digamos, actualizarlo y ahí estaría el historial de lo que pasó. Bueno, siempre habría un historial. La forma en que funciona un blockchain siempre habría un historial de qué era el código que había antes, quién lo cambió y cómo se pudo cambiar. Esa es una muy buena pregunta porque hablamos de la inmutabilidad de los datos, de la lógica aplicada a los datos. Entonces, si yo entro y cambio un contrato, pues la idea es que el contrato sea inmutable también. Ethereum tiene este concepto de que el código es la ley. Lo que dice el código es lo que pasa. Y el código dictamina qué va a pasar. Y lo que pasa es que no hay código perfecto. Siempre hay un código con pulgas. O sea, no podemos pretender que va a haber un código perfecto que vaya a hacer todo y que no va a haber ninguna pulga y que no lo podemos hacer mejor. Siempre podemos mejorar el código. Entonces, necesitamos una forma de actualizar contratos inteligentes. Eso es algo que EOS se dio cuenta de eso. Entonces, lo que hay encima de un contrato inteligente es que uno diseña un contrato de multifirmas, multi-signature se llama, a donde establecemos un protocolo para actualizar un contrato. Este es el contrato. Si necesitamos actualizarlo, necesitamos 15 de 21 firmas, 2/3 más 1, para poder ejecutar la acción de la actualización. O solamente el dueño del contrato puede actualizarlo cuando le dé la gana. O 3 de 5. O necesitamos 51% de todos los actores que firmen que quieren cambiar este contrato. Entonces, a los contratos se les establece un proceso un protocolo para actualizarlos. Ya hay formas de hacer eso fácilmente. También los contratos en EOS cambiamos un poco la idea de que, bueno, el código no es la ley, la intención del código es la ley. Entonces, uno hace el código C++ y a la par del código C++ hace un documento PDF donde se llama un contrato ricardiano. En el contrato ricardiano uno establece cuál es la intención de ese código, qué es lo que esperamos hacer con esto. Entonces, cuando uno publica el contrato, lo publica con un documento que establece la intención del contrato. Y en caso de que el contrato se esté ejecutando de forma
distinta a la intención, se puede llegar como a un arbitraje, decir, bueno, el contrato ricardiano establece que eso es lo que queremos hacer y el contrato está haciendo otra cosa, ocupamos cambiarlo. Entonces, el poder complementar los contratos inteligentes con este contrato ricardiano nos permite como tener un recurso para actualizar en caso de que no esté funcionando como queremos. Y pues sí, siempre hay formas de mejorar el código, hay que tener alguna forma de actualizar el contrato. Lo importante es que se haga de una forma consensuada, digamos que todo el mundo esté de acuerdo en ese cambio, que todo el mundo esté informado de ese cambio y que no pueda hacerse sin que sea algo pues, conocido por todos los actores interesados en ese contrato. ¿Verdad? Entonces todo sería a través de contratos inteligentes, ¿cierto? Sí, correcto. Hay varios contratos nativos del sistema. Entonces nosotros lanzamos un blockchain y ese blockchain ya viene con algunos contratos del sistema. Por ejemplo, el contrato multifirmas. Yo tengo una acción y quiero buscar un contrato y puedo establecer cuáles son, digamos, cuántas firmas necesito de quiénes para ejecutar esa acción. Ese contrato multifirmas ya es nativo del blockchain. Hay un contrato que emite un token, que es como una moneda, que ya es nativo del blockchain. Hay contratos para comprar más RAM, comprar más disco duro, comprar más ancho de banda. Todos esos contratos nativos se utilizan para generar esas aplicaciones descentralizadas. Igual que un sistema operativo, ya viene con algunas utilidades, ya viene con algunas cosillas que usamos. EOS, OS, mucha gente que dice es un operating system. Ya tiene algunas utilidades que podemos usar. Economic Operating System puede ser una forma de describirlo, pero básicamente es muy similar a un sistema operativo descentralizado. Perdón, la última pregunta. Digamos, cuando mencionaste lo de las dotaciones de gobierno, eso sería también a través de un contrato, ¿verdad? Del gobierno, por ejemplo, de la validación. La validación de las transacciones. Ajá, por ejemplo, de votaciones de gobierno, que la mitad, digamos, o sea, las votaciones estuvieron sí, digamos, como Guatemala, o sea, que estuvieron en cierta localidad, ¿verdad? Hay un contrato que valía un conte de votos, imagino, o algo así. Bueno, a ver, ¿Cómo funciona eso, digamos? si mis datos son distintos a los de otro nodo, vamos a tener hashes o huellas digitales distintas y es muy fácil saber si estamos sincronizados o no. Entonces, es como un juego de Sudoku o un juego o el dominó. O sea, si yo veo el dominó y yo veo un 3 a la parte de un 5, está mal, hay que cambiarlo. Y todo el mundo lo puede ver que está mal alineado. Entonces, la idea es que todo el mundo pueda verificar y si los hashes de un nodo no coinciden con el de otro, ahí es donde, pues, usualmente gana el hash de la mayoría, ¿verdad? En la cadena más larga se dice, o también cuando hay una discrepancia, hay diferentes tipos de algoritmos de consenso. Puede ser que para ciertas acciones se requiera el 51% que esté a favor o que el 51% tenga el mismo resultado. O podríamos hacerlo hasta más riguroso, es decir, vamos 2/3 partes más 1. Si queremos cambiar algo en la Constitución, no es que solamente la mitad de los tipos tienen que estar de acuerdo, no, son 2/3 más 1. Entonces podríamos tener diferentes niveles de como threshold o niveles de requeridos para que una acción se ejecute o para validar o llegar a un tipo de consenso. Todos los contratos son públicos, son visibles por otros. Sí, los contratos se hacen en C++ y se compilan a algo que se llama WebAssembly, WASM. Entonces siempre se compila el contrato y se sube ya el binario o el archivo compilado a la cadena. Eso se acompaña con un archivo AVI que mapea más o menos cuáles son las funciones en ese contrato y cuando se sube, cualquier persona puede llamar ese contrato y ver qué acciones y qué parámetros reciben estas acciones. Pueden ver las tablas que hay en ese blockchain y eso sí es visible para todo el mundo. Sin embargo, se podría, y uno de los proyectos que trabajamos nosotros es un blockchain dentro de una empresa muy grande que está en más de 100 países, pero cada país tiene su propio nodo y entonces es una red privada permisionada, a donde solamente los miembros de esta empresa pueden leer los datos en ese blockchain.
Entonces hay blockchains privados, hay blockchains públicos, hay blockchains de diferentes sabores y configuraciones donde ya hay capas de privacidad que se aplican, pero realmente un blockchain, en mi opinión, como un blockchain de verdad, es público, es abierto, es resistente a la censura, es global, la participación es voluntaria, no importa quién es usted, de dónde viene, qué piensa, cómo se ve, qué cree, nada de eso importa. El blockchain es totalmente neutral y abierto a todos para que todo el mundo lo pueda usar y ver. Para mí esa es la verdadera definición de un blockchain. Ahora, que hay sabores de blockchains privados y permisionados, sí, para ciertos casos. Y si una institución usa iOS, otra institución decide hacer smart contracts con Ethereum, ¿hay forma de operar entre sí para hacer un contrato o tienen que generar alguna solución para poder mediar entre sí? O sea, si el tribunal usa Ethereum y el registro decide usar iOS, Es una excelente pregunta. Como es tecnología tan nueva, todavía se está como definiendo cuál va a ser el estándar. Digamos, como que JavaScript se hizo un estándar en el internet. ¿Por qué? No estoy seguro. Una cosa que sí se logró en iOS la semana pasada fue que podemos correr contratos de Ethereum en EOS.io. Entonces ya la máquina virtual de EOS.io tiene un emulador de la máquina virtual de Ethereum y ya podemos correr contratos de Ethereum en EOS.io, pero no podemos correr EOS.io en Ethereum. Entonces ya hay formas de hacer eso. Una pregunta más. No, bueno, yo no conozco técnicamente cómo se funciona EOS, pero digamos que sí le puedo decir que en Bitcoin se pueden hacer contratos inteligentes. Y en el caso de Bitcoin sí son públicos por cualquier persona que los quiera ver, digamos. Entonces, de hecho, lo que hace Ethereum es facilitar lo que uno haría en Bitcoin para hacer ese contrato inteligente, porque al menos en el caso de Bitcoin sí son públicos, digamos. Sí, Bitcoin y Ethereum son dos redes públicas. La red de Bitcoin tiene la posibilidad de mandar dinero, pero también tiene un campo de hash, tiene un campo de memo, donde si yo escribo un cheque, yo puedo ponerle un memorando a ese cheque. Mucha gente utiliza la red de Bitcoin para hacer una transferencia de un monto muy pequeño y utilizar el campo de memo para guardar datos. Entonces yo me gradué de la universidad y me dieron un título, aquí es el hash de mi título, voy a hacer una transferencia de Bitcoin y guardar el hash de mi título en esa transacción de Bitcoin. Mucha gente utiliza la red de Bitcoin para otras aplicaciones, que está muy bien porque Bitcoin es el registro más inmutable que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces sabemos que ahí nadie lo puede modificar. Sí, también uno puede hacer condiciones para Sí. que se cumplan tales reglas, se puede ejecutar esta transacción y además se pueden Sí, guardar datos, en es Bitcoin, bastante flexible. Claro, hay un lenguaje de programación, pero no es Turing complete. Digamos, hay formas de crear cierta lógica en Bitcoin, pero no es un lenguaje Turing complete como Ethereum o EOS. Bueno, creo que eso es el tiempo que tenemos. Muchas gracias.